Gracias, Señor, porque fue por tu amor por mí, que me diste vida eterna, sin merecerlo, y no puedo pagarlo. Gracias, mi Señor. Pues solo por amor a mí, que en una cruz diste tu vida, nada merecía yo, y tu calor vino un día a enseñarme, a iluminarme, a mostrarme tu verdad, a humillarme, a postrarme ante tu autoridad. No importa cuánto hiciera, todo tuyo ya lo era, y aún así te deberé. Y si a ti me entregara y mi vida entera diera, yo jamás te pagaré. Fue solo por amor. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional, el diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 27 de julio de 2023 y damos la bienvenida a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan. María Ramírez, bendiciones. Mario Trujillo, buenos días, Dios te bendiga. Sandra Espinosa, Dios te bendiga también. Yesenia Robles, bendecido día. Miguelito Lara Rodríguez, Dios te bendiga, Miguelito. Alicia Hernández Martínez, feliz día allá en Funza, Cundinamarca. Kelly Guerrero desde España. Dios te bendiga, Kelly. Allá son buenas tardes, maestro. Anda, tío. Buenas tardes, maestra. Dolly Lee Guerrero. Dios te bendiga. Buen día. Carla Larregui. Bendiciones. La madre más hermosa del universo y sus alrededores. Mi madre querida Fabiola Cortés. Dios te bendiga. Mi tía Anita. Dios te bendiga, tía Anita. Voy una mamá y una tía cero. Voy ganando. Ya compartió a sus mamás. Bueno, a su mamá, a su papá, a sus tías, a las personas que le aman, que le conocen, lo compartió a sus amigos en el WhatsApp de los primos, de los hermanos, de los amigos, de la familia. Compártalo por todas las redes sociales, lo compartió ya en los WhatsApp de Biblia Libre. Por favor, ayúdeme a compartirlo por lo menos en los WhatsApp de Biblia Libre para que más personas puedan estar con nosotros en la mañana de hoy. Alexander Guerrero, Dios te bendiga. Flor Marina Morales Marín, Dios te bendiga. Dani Gustavo Acevedo, nuestro pastor en Lima, Perú. Selma Bala, Dios te bendiga, bendiciones. Mónica Barrientos, bendiciones. Michelle Milena Chávez, Dios te bendiga. También para Josefina Valdés, Wilfredo Torres, Samaira Reyes Huertas. Dice que pide oración por su hijo Kevin, que le tienen que hacer una cirugía al pequeño Kevin. Bueno, yo estoy diciendo pequeño Kevin, pero no sé cuántos años tenga Kevin. Pero vamos a orar para que todo salga muy bien. También saludamos a Emily Araura, bendiciones. Alexander Poveda, Dios te bendiga. Carlos Enrique Aranguren, mi hermanazo, bendiciones. Mónica Cárdenas, creo que ya le voy a saludar, no importa. Samira dice que está desde el Espinal, wow, allá en el Tolima. Nelson Martínez, Dios te bendiga. Saludos desde Puerto Colombia, Atlántico. Josefina Valdés dice, hoy pido oración por una de sus hijas que va a pedir visa humanitaria para ayudar a su hijo discapacitado. Wow, entonces vamos a colocarlo aquí a la hija de Josefina. Hija de Josefina, visa humanitaria.
para poder ayudar a su pequeño que tiene una discapacidad. Muy bien. Betty Fer, Dios te bendiga. Olguita Pérez, bendiciones, nuestra diácono en Venezuela. Camilo Tobar, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Yana Charú, bendiciones. David Silva, Dios te bendiga. Gustavo Orlando Guevara Pasa, el gatillo más rápido del internet. Gerardo Castillo, bendiciones. También para Marisela González, desde Puerto Rico, con amor. Ana Luz Zabaleta, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Santa Mondragón, esperamos que tu mami esté mucho mejor. Fanny Daza, buenos días, Fanny. Melania Ledesma, bendiciones. También para Claudia Patricia López, buen día. Tenemos a Robertico Cabrera, que siempre está ahí compartiendo. Robertico, gracias por tu apoyo y tu ayuda, es importantísima. Patris Pro, pide oración por sus hijos. Vamos a ponerlos aquí, Pati. Coloquen ahí peticiones de oración, mis hermanos, por sus hijos. Los hijos de Pati. Muy bien. Bendiciones para Eli Ortiz Calderón. Bueno, para todos los que nos acompañan a esta hora, muchas gracias. Vamos a orar. Comencemos dándole la gloria al Señor. ¿Qué le parece? Oremos, hablemos con nuestro bendito Dios. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia en este devocional del día de hoy. Bendice a mis hermanos queridos. Glorifícate en sus vidas. Gracias por cada uno de los que ya se conectaron, de los que nos están viendo en este momento, los que nos apoyan compartiendo por Facebook, por WhatsApp, por todas las redes sociales estos devocionales. Gracias por ellos, son de gran ayuda. Bendícelos, glorifícate en sus vidas, Señor. Ayúdalos y ayúdanos a nosotros a llegar a más y más y más personas con tu palabra, Señor. Queremos predicar el evangelio, queremos que nos uses para llevar nuevas de salvación. Ayúdanos a comunicar la palabra de una manera asertiva, por favor. Hoy queremos colocar las peticiones de nuestros hermanos en tus manos y en tu presencia para que tú las escuches, Señor, y hagas conforme a tu voluntad y como es tu maravillosa y grandísima misericordia para poder escuchar testimonios. Ya pudimos ver cómo la mamita de Santa está mucho mejor y eso nos alegra. Supimos que Nara está mejorando también después de su quemadura y está mucho mejor. Tu obra se está viendo, tu mano se ve, tú escuchas la oración de tus hijos. Señor, cuando nos humillamos ante tu presencia y rogamos y suplicamos por misericordia. Y hoy de la misma manera queremos rogar y suplicar, Señor, por Kevin. Kevin va a pasar una cirugía muy pronto, Señor, y queremos que tú le ayudes a superar este momento difícil. Mira al pequeño Kevin, bueno, no sé, Señor, cuántos años tenga Kevin, pero míralo, ayúdalo, bendícelo, dale fuerza, Señor, glorifícate en su vida y ayuda a su familia a apoyarle en este momento difícil. Que todo salga bien, bendice las manos de los médicos, de los doctores, Señor, que todo esté acorde a tu voluntad. También oramos por la hija de Josefina. Ella está pidiendo una visa, ya que su niño tiene una discapacidad y está pidiendo una visa humanitaria. Yo te pido, Señor, para que si eso favorece a la vida de su pequeño, Señor, le aparejes que le den esa visa. Por favor, te suplicamos. Pon gracia delante de los cónsules, pon gracia de ella delante, Señor, de las personas que le van a entrevistar para darle esta visa. Ayúdale, Señor, que todo le salga bien y que esto sea de bendición. Si en este país le pueden ayudar de una mejor manera, si en este país puede recibir un mejor tratamiento, Señor, entonces yo te suplico que aparejes las circunstancias y le den esa visa para que su pequeño pueda estar mucho mejor. Por eso colocamos esto en tus manos y que se haga conforme a tu voluntad. También quiero clamar, Señor, por el hijo o por los hijos de Pati. Tú sabes y solamente tú conoces lo que ellos necesitan. Tú sabes y solamente tú conoces lo que a ellos les acontece. Glorifícate en sus vidas, Señor. Ayúdales, por favor. Yo te ruego, te suplico, te imploro que te manifiestes con tu palabra en ellos, que ellos te conozcan, te reconozcan como el Señor y Salvador de sus vidas, que ellos se puedan humillar ante tu presencia, reconocer su pecado y arrepentirse. Te lo pido, Señor, en tus manos están todos los hijos de Pati, en tu presencia. Gracias, mi amado Señor, por cada una de las personas que está aquí elevando una oración, una petición, un clamor. Algunos tienen dificultades económicas, yo te pido que les suplas, Señor. Algunos tienen enfermedades, yo te pido que les sanes conforme a tu voluntad, Señor.
Algunos tienen problemas en sus matrimonios. Yo te pido, une los matrimonios, Señor. No permitas que hayan divorcios ni separaciones. Algunos tienen problemas con sus hijos desobedientes y rebeldes. Yo te pido, Señor, manifiéstate a esos hijos, humíllalos delante tuyo y muéstrate tú con tu poder y tu gracia y tu gloria a estos hijos de mis hermanos queridos. Algunos otros están aquí porque se sienten tristes, deprimidos, solos. Muestra, Señor, que tú eres nuestro acompañante, que tú eres nuestra solución, que tú eres nuestro fiel amigo, que tú eres nuestro compañero todos los días, que tú eres nuestro gozo y nuestra alegría. Vuélvenos el gozo de la salvación y un espíritu noble nos sustente, Señor. Ayúdanos a encontrarte, a asirnos de ti, a creer en ti, a estar, Señor, apegados a tu presencia y a tu espíritu. De esa manera la vida cobra sentido, cobra razón. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres la razón por la cual existimos, por la cual somos. Y bendícenos, Señor. Ayúdanos a escuchar la palabra hoy. Y ayúdanos, por favor, este fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero rogar, mis hermanos queridos, también por sus oraciones. Mañana salgo confiando en Dios y si Dios quiere, para Atlanta, Georgia, a dar una serie de conferencias. Yo les pido, por favor, que me apoyen en oración. Por eso mañana no tenemos devocional. Mañana no tenemos devocional porque mi vuelo sale a las 7 de la mañana, mi hermano. Imagínense eso. Tengo que estar como a las 5 en el aeropuerto, así que no alcanzo a hacer devocional. Le pido que me apoye en oración para que todo salga bien en estas conferencias que vamos a llevar a cabo en Georgia. Así que, por favor, mis hermanos, ruego su apoyo, su respaldo en todo esto. Y recuerde, mi hermano, que hoy es último jueves de mes, así que hoy tenemos spoiler del video de hoy, porque hoy hay video. Hoy hay video en nuestro canal principal de YouTube, pero al final de este mensaje tendremos el spoiler. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a ir al segundo libro de Reyes en el capítulo 17. Hemos estado analizando versículo por versículo de una manera exegética y llegamos al versículo 24. Vimos anteriormente cómo el reino de Israel había sido cautivo por los asirios y vimos cómo el Señor explica las razones de su cautiverio. Bueno, la razón principal es el pecado, pero también Él desglosa qué pecado. Y nos explicó ayer cuáles eran los pecados que había cometido Israel y lo comparamos con lo que nosotros hacemos hoy en día. Y aquí llegamos al versículo 24. Por favor, acompáñenme. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en las ciudades. Es decir, este hombre, este rey de Asiria, saca a los israelitas, no a todos, recuerde eso, no los sacó a todos, sacó a los de clase media y clase alta, a ellos los sacó, se los llevó cautivos y los esparció por toda Siria. Va a dejar un grupo pequeño de israelitas pobres en la tierra de ellos, a ellos no los va a mover, pero no vas a destruir las ciudades. Él no devasta las ciudades, él no acaba con las casas, él no acaba con las estructuras, y va a comenzar a traer gente de pueblos asirios, y no solo asirios, sino vemos según la lista pueblos de otras regiones que él ya había conquistado. Cuta, Aba, Amad, Sepharvaim. Nos habla de que trajo de muy lejos personas a vivir, a ocupar el lugar que le correspondía a los hijos de Israel. Los hijos de Israel perdieron el lugar de la tierra que Dios había prometido a su padre Abraham. Perdieron su lugar, la tierra que les pertenecía por su pecado. Porque cuando uno peca, cuando uno está en contra de lo que el Señor le manda, le instruye, pues las consecuencias son perder las bendiciones que Dios le ha dado a uno. Esta gente tenía que perder la bendición por un momento, pero esa tierra seguía siendo de ellos. Dios les había prometido esa tierra y se lo prometió a Abraham. Esta tierra será perpetuamente para toda tu descendencia, así que eventualmente volverán a la tierra, pero el Señor necesita enseñarle algo a este pueblo, por eso permite que sean llevados cautivos. Los saca de la tierra. Los saca de lo que Dios les había dado.
Usted no se ha preguntado, Señor, ¿por qué perdí la bendición? Tú me diste esto y era una bendición para mí y de repente ya no lo tengo. Ya no está. ¿Por qué? Generalmente porque pecamos, mi hermano, es así. Porque no le damos la gloria a Él de las bendiciones que Él nos ha dado. Porque no sabemos valorar las bendiciones, nos acostumbramos a las bendiciones y antes nos quejamos aún siendo bendecidos. Dios lo bendice a usted con un carrito y usted está feliz con su carrito. Qué bendición al principio. Y luego ve que el carro del vecino es más chévere, es más bonito, es más grande, es más lujoso. ¡Ja! ¿Quién sabe de dónde sacó ese carro? ¿Quién sabe en qué negocios turbios estará el vecino? Comienza usted, en vez de glorificar a Dios por la bendición de lo que usted tiene, de las bendiciones que Dios le ha dado, usted comienza a envidiar, a pecar. Y después se le daña su carrito. Y ya ni carrito feíto tiene. ¿Pero por qué, Señor, si tú me habías dado este carrito como bendición para trabajar? Hermano, porque pecó. Porque a veces la única manera en que entendemos el propósito de Dios es cuando Dios quita su bendición. Dios le quitó la bendición a los israelitas para que pudieran entender el privilegio que tenían de estar en la tierra que Dios les había regalado. No te acostumbres a las bendiciones, porque en cualquier momento las pierdes y pecas. No pongas a las bendiciones por encima del Dios que las da. Dios es más grande que la bendición. Dios es más importante que la bendición. No busques la bendición, busca al Señor. La palabra enseña, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que tienes que buscar es al Señor. Lo que tienes que buscar es su rostro, su presencia, con o sin bendición. Si tengo, te glorifico. Si no tengo, también te glorifico. Como dijo Pablo en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Si en abundancia, sé vivir en abundancia. Si en necesidad, no me importa. Yo sé vivir en necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya la he explicado varias veces. No significa que podamos hacer cualquier cosa. No. Significa que podemos adaptarnos a cualquier situación. Eso es lo que significa. Que es muy diferente a como la gente lo usa. Yo voy a mover esta silla porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese verso no quiere decir eso. Yo voy a terminar la carrera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese verso no quiere decir eso. Yo voy a ser un vencedor en mi negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiere decir eso. Ese verso quiere decir que podemos adaptarnos. Si estamos bien, glorificamos al Señor. Si estamos en necesidad, glorificamos al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que mirarlo en el contexto. Hay que mirarlo en el contexto. Entonces, estos israelitas perdieron la bendición y el rey de Asiria llevó a otros pueblos para que ocuparan las casas que eran de ellos, la bendición que era de ellos, la tierra que era de ellos. Se le entregó a unos pecadores, impíos, pero que no eran pueblo del Señor. Y uno dice, ¿pero por qué saca a unos pecadores para meter a otros pecadores? Porque es que los pecadores que sacó eran pueblo de él. Él los escogió y tenían que comportarse como hijos suyos y no lo hicieron. Y el padre al hijo que ama, ese castiga. ¿Dios nos castiga? Sí, nos castiga. Porque el padre al hijo que ama castiga, ese reprenda, ese exhorta. Los otros pueblos que también eran pecadores van a sufrir también. Eso no va a ser gratis, escúcheme. Pero al Señor no le importa que haya un arrepentimiento de estos pueblos. Más bien, esto es una oportunidad para estos pueblos y ya vamos a ver cuál. Pero finalmente ellos se quedaron con la tierra que era de los israelitas y con las casas, incluso con las construcciones idolátricas que habían hecho los israelitas. Llegaron allá simplemente a vivir, chévere. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe para quién trabaja. El trabajo lo hicieron los otros y estos vinieron a aprovecharlo. Porque cuando desobedecemos a Dios estamos trabajando para otras personas. Qué triste es ver cómo mi trabajo queda en vano y la bendición se lo lleva a otro. Pero ¿qué debo hacer para impedir eso? Seguir la voluntad del Señor, asirme del Señor, buscar al Señor todos los días. Ahora bien, miremos lo que sigue diciendo el texto. Verso 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Se acuerdan que les dije que iban a sufrir? Él los advertí, él los dije. Iban a sufrir. ¿Y por qué sufrieron? El Señor, dice la palabra literalmente,
Esa no era la tierra de ellos y el Señor envió leones contra ellos. Hoy en día no hay leones en esa zona, pero en antaño Europa y Asia tenían leones. Hoy básicamente están en África. En esa época había leones allá y Dios los envía. Y uno puede decir, bueno, obvio que los envía porque al haber mucho menos gente, pues los animalitos van cogiendo territorio, pero no fue por esa razón. Fue porque Dios los envió para que los mataran. Ay, ¿cómo es Dios de cruel? ¿Cómo va a enviar un león para que los mate? Este león va a ser, o estos leones van a ser una oportunidad para ellos. Y ya vamos a ver por qué. Dios realmente, al mismo tiempo que está ejecutando un juicio contra unos pueblos pecadores que están en una tierra que no les corresponde, también está dando una oportunidad y una puerta de misericordia que no van a saber aprovechar. Mire el verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El pensamiento de aquel entonces es que cada región geográfica tenía su propio Dios. Cada nación básicamente tenía su propio Dios. Y que cuando llegaban a esa región tenían que cumplir con los mandamientos del Dios de esa tierra. Esa es la lógica que están manejando. Entonces ellos van y les dicen, bueno, señor rey de Asiria, mire, tenemos problemas porque hay leones matando a la gente que tú permitiste que viviera allá en ese territorio que era de los israelitas. Y eso es porque ellos no conocen al Dios de allá. Necesitamos enseñarles las leyes del Dios de allá. Imagínense, esta misma gente comienza a darse cuenta que necesita a Dios. Y no a cualquier Dios, al Dios de ahí, al Dios de Israel. Necesitan al Dios de Israel. Dios a veces permite estas dificultades, estas luchas, incluso a personas que no le conocen, para que surja en ellos la necesidad de conocer a Dios. Es así, hay muchas personas que han conocido a Dios porque han pasado por momentos de gran dificultad. Hay muchas personas que han conocido a Dios porque han pasado momentos de enfermedad, de lucha, de dolor. Y no tienen otra opción que acudir a Dios. Aquí estos estaban muriéndose por los leones y no les queda más. Acudamos a Dios. ¿Cuál es el Dios de los israelitas? Busquémoslo a Él, aprendamos de Él. Hasta aquí las cosas van medianamente bien. Y mire lo que les dice el rey de Asiria. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y aquí comienza el problema. Y usted me puede decir, ¿cómo problema? ¿Por qué problema? Si antes esto parece algo bueno, les mandaron un sacerdote que les enseñó la ley de Jehová. Pero fíjese en el texto y cuando uno ve todo el libro se da cuenta de lo que realmente está pasando. Este sacerdote no era un verdadero sacerdote. Recuerde que los verdaderos sacerdotes huyeron de Israel en la época de Jeroboam. Y los sacerdotes que van a salir aquí son de un nuevo linaje. No son sacerdotes de la tribu de Leví propiamente dicho. Son sacerdotes que habían adorado falsos dioses o habían adorado al Dios verdadero de una falsa manera. Así que tampoco tenían el conocimiento para compartir. Estas personas estaban buscando a Dios y les mandan a uno que supuestamente sabía de Dios, pero este hombre no sabe mucho. Este hombre ha mezclado sus creencias y es el resultado de la desviación religiosa de Israel durante muchos años. Qué triste es cuando las personas vienen a buscar en nosotros la palabra de Dios y nosotros les decimos cosas antibíblicas o no sabemos ni cómo evangelizar o no sabemos ni qué decirles. Qué triste es cuando las personas están buscando al Señor y no nos buscan a nosotros, sino buscan a otros lados, en otros lugares, en otras personas. Entonces buscan a Dios y se ponen a escuchar a Daniel Aviv a ver si encuentran a Dios en vez de buscar a un pastor que les predique la palabra de Dios. Y él les habla cualquier cosa y los convence porque habla súper bonito y la gente queda emocionada. Ay, sí, qué bonito habló Daniel Aviv. No. ¿Y le sirvió de algo? No, de nada.
porque no conoce al Señor, no conoce la palabra de Dios. La Biblia dice que Él les enseñó cómo habían de temer a Jehová, pero más adelante nos damos cuenta que no fue así, que Él les enseñó algo, sabemos que Él les enseñó algo y sabemos que se los enseñó alrededor del Señor, pero seguramente no se los enseñó bien o tergiversadamente se los enseñó. Y es que eso es lo que pasa. Buscaron al que no era. Debieron haber pedido un sacerdote de Judá, alguien que realmente supiera de palabra, y no un falso sacerdote como este. Y es que, mis hermanos queridos, hoy estamos en un mundo donde hay falsos maestros por todas partes, falsos sacerdotes o personas que no son lo que dicen ser. Estamos en un mundo realmente al revés. Músicos cristianos que parecen mundanos y músicos mundanos que hablan de Cristo. Predicadores personales que parecen predicadores. Profetas que parecen adivinos y adivinos que se las dan de profetas. Estamos al revés, mi hermano. Porque no estamos consagrándonos al Señor. Porque no estamos siguiendo la palabra de Dios. Este hombre no llevó la palabra. ¿Qué palabra llevaba? Ellos ya tenían palabra, ya tenían la ley. ¿Llevó la ley? Nada de eso nos dice el texto. Pero sí nos dice algo más en el verso 29. Mire conmigo. Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses. ¿Se dan cuenta que el tipo no les enseñó nada a la hora del té? Cada nación se hizo sus dioses. Y pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Ahora, fíjese en algo. Estos tipos pudieron pensar, pero este viene es que a enseñarnos del Dios de esta tierra. Pero acá yo veo una cantidad de lugares altos dedicados a ídolos y a dioses sirios, asirios, amorreos. Aquí hay un doble discurso. Ellos vivían aquí con dioses paganos y ahora nos traen a un sacerdote que para que aprendamos a adorar al Dios de ellos. Yo no entiendo esto, diría alguno de estos que está viviendo allá. Y es que no tiene sentido, mi hermano. No tiene el más mínimo sentido. Hay un doble discurso. Nosotros mismos tenemos ese doble discurso. O servimos al Señor o servimos a otros dioses. No podemos servir a dos señores. Acá hay un doble discurso. Lo que hacían los israelitas es diferente a lo que vino este hombre a predicarles. Y entonces ellos, ¿qué decían? No, pues hagamos nuestros propios dioses. Y si los israelitas estaban acá y servían a sus dioses, pues sirvamos nosotros a los nuestros y se acabó. Eso es lo que termina pasando cuando no damos un buen testimonio. Estos israelitas no estaban dando un buen ejemplo, no dieron un buen ejemplo, no dieron un buen testimonio, dejaron una cantidad de falsos ídolos por ahí regados y lugares altos por ahí regados. Su testimonio fue terrible. Y estas personas prefirieron creer a lo que los israelitas hicieron que a lo que los israelitas dijeron. Prefirieron creer las evidencias que veían en su entorno que lo que estaba diciendo este sacerdote, que quién sabe qué les dijo. Nada, ignoremos esto. Coloquemos nuestros propios dioses. Hagamos la religión a nuestra manera, como a nosotros nos parece. Porque esto no se entiende. Por eso es tan importante el testimonio. No es suficiente con llegar y hablar del Señor, si no lo estamos mostrando, evidenciando. La gente va a leer más nuestra vida que escuchar nuestras palabras. Hay personas que nos van a terminar diciendo, cállate, por favor, porque tus actos no me dejan escuchar lo que me predicas. Qué importante es ir dejando una huella de buen testimonio por donde quiera que pasemos. La huella que dejaron los israelitas en su tierra fue una huella de idolatría, fue una huella de pecado, y eso mismo perjudicó a aquellos que llegaron a vivir allá y los impulsó a volverse a sus viejos dioses. ¿Qué huella estamos dejando? ¿Sabe?
todos los cristianos en medio de nuestra vida cristiana, de nuestro transcurrir en el evangelio, vamos dejando huella en el camino. Y otros van mirando lo que hemos hecho, a dónde ministramos, a dónde cantamos, a dónde predicamos, qué hicimos aquí, qué hicimos allá. Y generalmente uno va perdiendo credibilidad. Uno va perdiendo credibilidad. Ah, no, pero ese pastor, véalo. Ah, yo le conozco historias. ¡Ah! Comienzan a decir así. Ay, pero ese. Y puede que uno se haya arrepentido y se haya humillado y el Señor lo haya perdonado, sí. Pero seamos honestos, la gente perdona menos que el Señor. Tristemente. Y es obvio. Por eso cuidemos mucho nuestro testimonio. Cuidemos mucho nuestro corazón. Porque lo que está en juego no es solamente nuestra vida, sino también la posibilidad de que otros conozcan del Señor. Un buen testimonio, un buen rastro ético y moral, cumpliendo las Escrituras, favorecerá para que otros vean y digan, wow, definitivamente esta era la tierra del Señor. Imagínense si esta gente llega y no ven nada, no ve lugares altos, no ve ídolos, no ve nada de eso. Dicen, bueno, sí, aquí parece que adoraban a un Dios que no tenía forma, que no tenía imagen, que no tenían ídolos. Y bueno, pero para comenzar, si eso hubiera sido así, nunca hubieran sido cautivos. Ahora bien, Dios está queriendo utilizar eso y dar un mensaje. Ahora, mire lo que sigue diciendo el texto. Y aquí aparece por primera vez Babilonia. Los de Babilonia, bueno, por primera vez en el texto, no en este texto. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amat hicieron a Asima. Los hebeos hicieron a Nibás y a Tartac. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Pero mire lo que dice después. O sea, hicieron altares para sus falsos dioses, inclusive quemaron niños. Es una cosa terrible. Pero mire lo que dice el verso 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones en donde habían sido trasladados. Y uno dice, ¿cómo así que temían a Jehová? Si mire todas las cosas que están haciendo, están adorando falsos dioses, tienen falsos ídolos, tienen imágenes, están sacrificando niños, honran a sus propios dioses, pero el texto repite 2 veces que temían a Jehová. ¿Temían a Jehová o no temían a Jehová? Más adelante nos va a decir que no. Pero entonces, ¿por qué antes, en este versículo 32 y en este versículo 33, nos dice que ellos efectivamente temían a Jehová? Porque lo que tenían era miedo a los leones. Ellos no temían reverentemente a Jehová o al Señor. Ellos tenían miedo de las consecuencias. Lo que tenían temor era de eso, tenían era miedo, no temor. Una cosa es el temor reverente que uno tiene hacia el Señor, porque uno ama al Señor y uno no quiere fallarle. Yo tengo temor del Señor porque no quiero fallarle. Y no porque tenga miedo de irme al infierno y nada de esas cosas. Yo sé que voy a estar con Él por la eternidad. Eso no me preocupa. El problema no es ese. El problema es que yo le amo y no quiero que se aparte de mí o que se separe de mí ni un segundo. Es muy diferente. Les pongo el ejemplo, yo temo a mis padres, pero no porque vayan a dejar de ser mis padres en algún momento, nunca lo van a dejar de ser, siempre lo han sido y siempre lo serán. Temo fallarles, temo que se enojen por alguna razón conmigo. Ese es mi temor, es un temor reverente, es un temor de respeto. Pero hay mucho cristiano que le tienes miedo al Señor y no temor. Quieren no pecar porque simplemente tienen miedo al infierno, porque tienen miedo a las consecuencias, a la condenación, sin darse cuenta que la condenación es estar separados de Dios. Esa es la condenación eterna, estar alejados de Dios, de la bondad, de la misericordia de Dios, y la única cosa que verán de Dios es su juicio, su ira.
Eso es el infierno. Para aquellos que amamos a Dios, el infierno es estar alejado de Él. Pero como lo amamos, es imposible que eso nos acontezca. Así que nuestro temor no radica en las consecuencias de alejarnos de Él. Nuestro temor real radica en alejarnos de Él. No queremos siquiera alejarnos de Él. Él es el todo para nosotros. No sé si me hago entender. Temían a Jehová, tenían miedo. Eso era lo que tenían. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué eres cristiano? ¿Cuál es la razón? ¿Miedo? ¿No quieres condenarte? ¿Piensas que está próximo el apocalipsis y no quieres quedarte por acá? Si es por eso, no has entendido nada. No es por eso. Es porque le amamos profundamente. Es porque Él es el todo de nuestra vida. Es porque sin Él, nuestra vida no tiene sentido. La vida no es vida sin el que es la vida misma. Ahora, acá hay algo más en el verso 34, por favor. Mire conmigo, acompáñeme. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, miren, ni temen a Jehová. Se da cuenta que al principio dijo temían a Jehová, pero en el verso 34 dice ni temen a Jehová. Es decir, su temor no era un temor reverente, era miedo a los leones, era miedo a las consecuencias, pero no una adoración sincera, genuina al Señor. Ellos no temen a Jehová porque no guardan sus estatutos ni sus ordenanzas. ¿Cómo sabemos que tememos al Señor realmente? Sinceramente, porque guardamos sus estatutos y ordenanzas. Ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificio. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Este pueblo siguió adorando a sus falsos dioses, estos pueblos, porque eran varios pueblos, en la tierra de Israel. Y mezclaron, escúchame bien esto, mezclaron su idolatría a sus falsos dioses con lo que el sacerdote vino a enseñarles y lo que seguramente los pocos israelitas que quedaron en esa zona les compartieron del antiguo culto al Señor. Lo que hace un sincretismo religioso, lo que hace una mezcla religiosa. Hicieron una sopa de religión, metamos un poquito de la religión babilónica, un poquito de la religión asiria, unos ídolos aquí de Damasco, unos ídolos aquí también de los edomitas, mezclémoslo con la Biblia, con la ley del Señor, durante unos 500 a 600 años y nos da samaritanos. Una sopa religiosa. Hicieron sincretismo, eso se llama sincretismo, mezclar cosas que no tienen nada en común. Eso ha pasado toda la historia. ¿Qué pasa con nuestros amigos romanistas? Son un sincretismo. ¿De dónde sacan toda su simbología si no está en la Biblia? Todas sus vestiduras litúrgicas, su gorrito litúrgico, sus bastoncitos, sus símbolos, que no son necesariamente cruces, sus rituales, sus oraciones, sus fechas, de unir lo pagano con lo cristiano, sincretismo. Lo han unido por siglos. ¿Para qué? So pretexto de evangelizar a los paganos. Pero generalmente, más bien se paganiza a los cristianos. Y lo mismo hacen muchas denominaciones protestantes hoy en día. Están haciendo sincretismo religioso. ¿Usted qué cree que son esos actos proféticos? Si usted los ve detalladamente, son rituales mágico-místico maravillosos, que generalmente provienen de la macumba o del vudú o de todas las tradiciones ancestrales indígenas latinoamericanas. Entonces nos trajeron el protestantismo, nuestros amigos y hermanos
norteamericanos, generalmente en principio por las iglesias históricas y luego las iglesias pentecostales, ellos trajeron el evangelio, pero nosotros aquí lo recibimos y lo adaptamos a nuestra manera, bueno, en Latinoamérica, lo adaptamos a nuestra forma y comenzamos a mezclarle una cantidad de cosas que después se las exportamos también a ellos, porque ellos también aquí hicieron un sincretismo de una cantidad de cosas. Entonces ya no se habla de la candela purificadora que hablaban los indígenas muiscas, la candela que purifica. No, esa candela es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces los muiscas tenían una tradición y es que ellos cada año quemaban todas sus cosas, las quemaban, las botaban ahí para quemarlas y consumir todo lo malo. Entonces ahora hacemos lo mismo, entonces hacemos una fogata, escriba sus pecados en un papelito y quémelo, quémelo, y así se van, los pecados se fueron, ¿sí? Sincretismo, un ritual practicado por los indígenas hace mucho tiempo, transmitido oralmente en el inconsciente colectivo de la sociedad y que se termina incorporando a una iglesia. Por eso hacen cosas tan raras, brincan, saltan, hacen rituales, todo está ungido hoy en día. Es un sincretismo, ese era el problema con los samaritanos, por eso los judíos y los samaritanos no se la llevaban, porque habían mezclado la verdadera adoración del Señor. No mezclemos la verdadera adoración del Señor con nada, solamente acudamos a la Biblia. Eso es lo que creían los primeros cristianos, eso fue lo que creyeron los reformadores, eso es lo que nosotros debemos creer, sola escritura, o más bien prima escritura. La escritura primero. El cristianismo no tiene rituales, tiene ordenanzas, que es diferente. El bautismo, la cena del Señor, no son rituales, son ordenanzas. No tienen ningún poder místico, mágico, maravilloso, son símbolos. Pero hoy en día encontramos que las iglesias protestantes están llenas de rituales mágicos, místicos, de trucos para convencer a incautos. Mis hermanos, no mezclemos la palabra con nada, no alteremos la palabra, no vayamos más allá de lo que la palabra dice, la misma palabra no lo dice. Pero qué bueno es el Señor, que aun cuando los samaritanos crecieron así, Él decidió llevarle la palabra, apartarlos de ese sincretismo y mostrarles la verdadera religión, que no era el judaísmo propiamente dicho que se practicaba en Jerusalén, sino como dice Santiago, la verdadera religión es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como dijo el Señor, es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es lo que realmente vale la pena. Terminemos, mi hermano. Terminemos con estos versículos de acá. Aquí terminamos. Verso 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Era la promesa que les había hecho. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Hicieron según su ¿qué? Costumbre antigua. Es que nos quedamos en las costumbres, en la tradición, en lo que nos han enseñado durante tantos años, durante tanto tiempo. Y como nos lo han enseñado tanto tiempo, durante tantos años, pensamos que es verdad. Pero ¿qué era lo que el Señor les estaba pidiendo? Sigan mis estatutos, sigan mi palabra, no sus costumbres antiguas. Nosotros hacemos lo mismo, seguimos las costumbres antiguas del evangelismo o de los evangélicos. Entonces uno escucha a mucha gente diciendo, ay, sangre de Cristo, cúbreme. Porque se ha dicho tanto que la sangre de Cristo es una especie de amuleto mágico que nos protege de los males y de los problemas, que ya nos parece que es una verdad absoluta. Entonces decimos lo mismo, sangre de Cristo, cúbreme. Pero la sangre de Cristo no es para cubrirlo de problemas o para librarlo en un accidente. La sangre de Cristo es para limpiarle todos los pecados. Y ya lo hizo. Pagó por sus pecados. Ay, hermano, ¿cómo? Pero a mí siempre me han enseñado que la sangre... Sí, siempre le han enseñado. ¿Y qué tal si se han equivocado? ¿Qué tal si todo eso es mentira? Considérelo, compruébelo, argumentelo bíblicamente. Vuelva a las escrituras.
Creemos tantas cosas simplemente porque nos la repitieron durante años y años y años y años, y la repitieron tanto que la crearon como una verdad absoluta en nuestra mente, pero ni siquiera sabemos de dónde se sacó eso, qué versículo lo argumenta. Simplemente lo creemos porque así nos lo enseñaron nuestras tradiciones antiguas. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos queridos. Es lo mismo que les pasó a los romanistas. Hoy en día a las iglesias evangélicas les está pasando lo mismo, exactamente lo mismo. Podría ser un detalle de cómo era la iglesia romana en el siglo XV y cada una de sus características pecaminosas, y podría hacer exactamente lo mismo con las iglesias protestantes. Muchas de las iglesias protestantes hoy en día, y son los mismos. Pagaban indulgencias, hoy hay que pagar también para ser bendecido. El evangelio y la prosperidad. Había inmoralidad, también hoy hay una inmoralidad impresionante. Se metían en la política, pues hoy también se están metiendo en la política. Lo mismo. Y lo asumimos como una verdad absoluta porque nos enseñaron que es así. Y no hemos escudriñado la Biblia para saber si realmente es así. Y finalmente, verso 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Recuerde que aquí cuando habla de temieron, le tuvieron miedo, no que temían reverentemente. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hay un letrero que ponen en Colombia, muy grosero. Algunos hermanos o amigos más bien, romanistas, colocan en la puerta: mis abuelos fueron católicos. Mis bisabuelos fueron católicos. Católicos fueron mis padres. Católicos seré siempre. No moleste. Hicieron como hicieron sus padres. No pensaron por sí mismos. Dejaron que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos pensaran por ellos. Lo triste es que muchos cristianos protestantes estamos haciendo lo mismo. En vez de que cada uno de nosotros tenga su propia reflexión a través de la palabra de Dios, considerando lo que otros han estudiado y lo que los 2000 años de historia teológica, considerando eso, pero teniendo nuestra propia relación con el Señor y no simplemente aceptando verdades porque sí y porque así me lo han enseñado durante siglos, sino comprobándolo todo a la luz de la Escritura. No hagamos como hicieron nuestros padres. Busquemos nosotros mismos la palabra de Dios. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de escudriñar las Escrituras. Gracias por todo lo que nos enseñas a diario. Espero que sea de bendición. Ayúdanos a entender, Señor, que si no seguimos tu palabra perderemos bendiciones, como Israel perdió la tierra prometida. Que si no obedecemos tu palabra, otros se quedarán con esas bendiciones y habremos trabajado en vano para otra gente. Y hay gente que quiere quitarnos la bendición. Es una realidad. Por eso ayúdanos a guardar tu palabra, a seguir tus mandamientos y tus estatutos, a vivir conforme a la Escritura, a ser éticos, responsables, verdaderos cristianos, a cumplir con tu palabra. Porque la salvación no nos la van a quitar, pero tú sí puedes permitir momentos de dificultad en nuestra vida para que te reconozcamos. Ayúdanos a entender que tú emites un juicio incluso con aquellas personas, que incluso la naturaleza misma te obedece, así como mandaste leones a acabar con ellos, así las cosas de la naturaleza también nos habla. Tú nos transmites un mensaje por medio del clima, de la naturaleza, de los desastres incluso. Pero no nos permitas seguir la palabra de personas que no te conocen. No nos permitas buscar la solución en un psicólogo o en un motivador personal. Ayúdanos a buscarla en la palabra. Para eso has puesto predicadores, hombres que predican el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y mejor cada día, a estar más cerca de ti, a no mezclar nuestras creencias con nada, a no mezclar la Biblia con nada, a no añadir a la Biblia nuestras posturas. No, ayúdanos, aunque sea difícil, porque lo es para nosotros como humanos, ayúdanos a verla objetivamente. Ayúdanos a ver su verdadero mensaje. No nos permitas caer en el error de la tradición y de la historia. Ayúdanos a tener nuestra propia relación contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Gloria al Señor. No se mueva. No se mueva, mi hermano. Escúcheme, escúcheme. Repito, mañana no hay devocional. Mañana tengo que salir para Atlanta a dar una serie de conferencias en Georgia. Así que mañana, como salgo tan temprano, no alcanzo a hacer devocional. Mañana no hay devocional. El lunes, escúcheme, el lunes todavía estoy allá. El lunes tampoco hay devocional porque todavía estoy en Atlanta, Georgia. Así que ni viernes ni lunes voy a dar devocional porque todo este fin de semana voy a estar trabajando. ¿Sí? El martes nos vemos, confiando en el Señor, si Dios quiere. Nos vemos el martes, mis hermanos queridos. Bien, oren por mí, por favor. Y aquí viene el spoiler. Hoy, en nuestro video de Biblia Libre, nuestro canal principal, la verdad sobre los bautistas. ¿Quiere usted saber quiénes son los bautistas? ¿De dónde salieron? ¿Para dónde van? ¿Quiénes fueron? ¿Qué tipos de bautistas existen? ¿Por qué se llaman bautistas los bautistas? ¿Soy un bautista? Todo eso lo sabrá hoy, si Dios quiere, por misericordia de Dios, en un corto video que usted le pido vea y comparta por todas sus redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y nos vemos el martes aquí en Buenos Días, Maestro, de Biblia Libre.